Durante años una pregunta ha resonado en cada excavación, en cada pozo fallido, y en cada teoría nocturna en torno a Oak Island. ¿Hay realmente algo oculto bajo esta tierra que pueda reescribir la historia? ¿O la isla no ha sido más que una elaborada ilusión durante más de 2 siglos? Lo que se desarrolló en la temporada 13, episodio 22, no solo hizo avanzar esa pregunta, sino que la forzó a una realidad completamente nueva. Cuando la última perforación hizo contacto y empezaron a llegar los datos, la reacción fue inmediata e innegable. Los dudosos callaron. Incluso los creyentes más cautos se quedaron mirando las pantallas inseguros de si estaban presenciando un gran avance o algo que aún no estaban preparados para comprender. Las muestras tomadas a una profundidad de entre 30 y 30 metros revelaron algo que no debería existir en condiciones geológicas normales. Las lecturas de densidad de los metales alcanzaron niveles entre 8 y 10 veces superiores a los del suelo circundante. Cifras así no solo son raras, sino casi inauditas en las capas naturales del suelo. Rápidamente empezaron a formarse las primeras estimaciones y eran asombrosas. El valor potencial de lo que había debajo se situaba ya en torno a los 320 millones de dólares. Ya no se trataba de una anomalía menor, ni de una señal esperanzadora. Era algo masivo, algo que exigía ser tomado en serio. Cada metro cúbico de material extraído mostraba trazas equivalentes a entre 2 y 3 onzas de oro, una concentración aproximadamente 5 veces superior a la que suele encontrarse en las minas aluviales. Los escáneres multicapa ofrecieron una imagen aún más convincente, revelando una zona concentrada de aproximadamente 40 por 60 metros, donde las señales seguían siendo fuertes en repetidas pruebas. No se trataba de la firma de un único objeto enterrado, ni de un cofre, ni de un yacimiento localizado. Sugería a escala, continuidad y estructura algo mucho más complejo que todo lo descubierto anteriormente en la isla. El equipo ya había encontrado pistas antes, estructuras de madera enterradas a gran profundidad, indicios de túneles de inundación, fragmentos de intentos anteriores y restos de metal que dejaban entrever algo oculto. Pero esos descubrimientos siempre habían existido de forma aislada, piezas inconexas de un rompecabezas que nunca terminaban de encajar. Esta vez, los datos se alineaban de una forma que parecía diferente. En el rostro de Rick Lagina se podía ver el peso de años persiguiendo la incertidumbre, mezclado con una creencia silenciosa, pero innegable, de que este podría ser finalmente el momento en que todo cambiara. Marty Lagina, siempre escéptico, seguía presionando para que se verificaran las cifras, pidiendo que se comprobaran una y otra vez. Pero los expertos que revisaban los datos eran claros. Esas lecturas no eran errores. Eran coherentes, repetibles y reales. Aquel taladro final hizo algo más que penetrar en otra capa de tierra. Hizo añicos años de dudas. La cuestión ya no era si existía algo debajo. La pregunta se había convertido en algo mucho más desalentador. ¿Cómo de grande es aquel frío día en las profundidades de Oak Island? El cambio comenzó en el momento en que la perforadora encontró una resistencia sin precedentes. Hasta ese momento el equipo se había movido a través de capas que ofrecían poco más que fragmentos y señales débiles. Pero a medida que la perforadora se adentraba, se ralentizó de repente al encontrarse con algo sólido, algo que no se comportaba como la roca o el suelo ordinarios. El operador se detuvo inmediatamente, intuyendo que no se trataba de una obstrucción rutinaria. Y entonces aparecieron las lecturas. Los monitores se iluminaron con datos que hicieron enmudecer a todo el equipo. La densidad del metal se disparó instantáneamente, saltando de 8 a 10 veces por encima de los niveles esperados. Durante un breve instante la incredulidad se apoderó de los presentes. Los errores de equipo son siempre una posibilidad en operaciones como esta, y el primer instinto fue cuestionar las máquinas. Se recalibraron los sistemas. Se comprobaron los sensores. Se repitió el escaneo. El resultado no cambió. Las cifras se mantuvieron firmes, inamovibles, como si confirmaran su propia existencia. Rick Lagina permaneció inmóvil con los ojos fijos en la pantalla. Años de esfuerzo, innumerables contratiempos y millones invertidos parecían converger en ese único momento.
Había algo en su expresión, un destello de comprensión mezclado con cautela. Marty pidió inmediatamente una verificación cruzada, reacio a aceptar datos tan extraordinarios sin una certeza absoluta. Pero a medida que llegaba cada nueva confirmación, la misma conclusión surgía una y otra vez. Había algo significativo bajo ellos. No se trataba de una perforación más. Era el momento en que la teoría empezaba a tomar forma de realidad mensurable. Durante años el misterio había vivido en mapas, relatos históricos y narraciones incompletas. Ahora aparecía como datos concretos, cifras que podían analizarse, probarse, y lo más importante, en las que se podía confiar. Si la señal resultaba exacta, no solo indicaría la presencia de un tesoro, sino que sugeriría la existencia de todo un sistema, algo mucho más grande y complejo que un único yacimiento. A partir de ese momento, todos los miembros del equipo comprendieron la gravedad de su posición. Ya no se trataba de una excavación cualquiera, sino de un punto de inflexión. Avanzar conllevaba la posibilidad de hacer historia, pero también introducía riesgos que no podían ignorarse. Cada paso debía calcularse, cada acción debía ser deliberada. Porque un error, un cálculo erróneo podía comprometerlo todo. A medida que se analizaban los datos, empezó a revelarse toda la magnitud del descubrimiento. Las suposiciones iniciales de que podría tratarse de una bolsa localizada se vinieron abajo rápidamente. Las lecturas de densidad estaban muy por encima de lo que suele encontrarse a tales profundidades. Mientras que un terreno normal podría mostrar un contenido de metal entre el 0,3 y el 0,5%, esta zona arrojaba lecturas de hasta el 3 o el 4%. Ese nivel de concentración es extraordinario incluso en entornos conocidos ricos en minerales. Los ingenieros realizaron múltiples pruebas para eliminar cualquier posibilidad de error. El sistema se recalibró en repetidas ocasiones. Se aplicaron diferentes métodos de exploración, incluidos el radar de penetración en el suelo y el análisis magnético. En todas las ocasiones, los resultados apuntaban a la misma conclusión. Existía una zona de alta densidad de forma constante, entre 95 y 110 pies por debajo de la superficie, que abarcaba una amplia zona que no podía descartarse como coincidencia. Cuando se examinaron las muestras en detalle, las implicaciones fueron aún más sorprendentes. Cada yarda cúbica contenía entre 2 y 2,5 onzas de material equivalente al oro, y algunas muestras alcanzaban las 3 onzas. En términos mineros, esto se considera una ley excepcionalmente rica. Pero lo que hizo que los hallazgos fueran aún más inusuales fue la presencia de otros metales pesados como hierro y cobre, mezclados en las mismas muestras. Esta combinación planteó nuevas preguntas sobre el origen del yacimiento. Un geólogo de alto nivel que revisó los datos no dudó en su valoración. Si estas lecturas eran exactas, no se trataba de una formación natural típica. Sugería, o bien, una acumulación muy concentrada durante un largo periodo, o bien algo artificial, un sistema que había sido construido o influenciado de un modo que desafiaba los procesos geológicos convencionales. Esa conclusión añadió una nueva capa de intriga a un misterio ya de por sí complejo. El equipo empezó a calcular el valor potencial basándose en estimaciones conservadoras. Incluso si solo el 30 o 40% de la zona identificada de 40 por 60 metros contuviera material de este grado, el valor total podría oscilar fácilmente entre 250 y 320 millones de dólares. En ese momento la narrativa cambió una vez más. La atención ya no se centraba en si se había encontrado algo. La verdadera pregunta se volvió mucho más profunda. ¿Por qué había tanto material concentrado en un solo lugar? A medida que los datos del escáner avanzado se convertían en mapas detallados, la última pieza del rompecabezas empezó a tomar forma. La suposición inicial de un único yacimiento dio paso a algo mucho más complejo. Los modelos tridimensionales revelaron múltiples puntos calientes dentro de la misma zona, áreas en las que la intensidad de la señal era incluso mayor que en las regiones circundantes. En la zona cartografiada aparecieron al menos entre 5 y 7 puntos distintos de alta intensidad, cada uno de los cuales reforzaba la idea de que no se trataba de un hallazgo singular. En ciertos puntos las lecturas de densidad subieron aún más
alcanzando niveles superiores al pico inicial de 8 veces. Los expertos designaron rápidamente esta región como zona privilegiada, un área que exigía una exploración concentrada. De pie ante los datos, Marty Lagina señaló la pantalla y expresó lo que todos empezaban a comprender. Si esta información era cierta, no estaban buscando un único cofre oculto. Estaban sobre un sistema interconectado, algo que se extendía más allá de un único descubrimiento. La atmósfera cambió al instante, porque esta constatación conllevaba implicaciones que iban mucho más allá de un descubrimiento puntual. Sugería escala, diseño e intención. Insinuaba que el misterio de Oak Island podría no estar centrado en un único objeto, sino en toda una red oculta bajo la superficie. Y en ese momento, la historia cambió una vez más, ya no impulsada por pistas aisladas, sino por la posibilidad de descubrir algo mucho mayor de lo que nadie había imaginado jamás. Podría indicar una fuente continua de tesoros. Rick Lagina siguió mirando atentamente el mapa. Dijo en voz baja: a lo largo de los años hemos visto pequeñas señales en distintos lugares, pero por primera vez, todo está encajando. En sus palabras, había esa misma sensación como la de un rompecabezas disperso, que por fin forma una imagen completa. Si entendemos esta zona de 40 por 60 metros en términos de volumen, se convierte en miles de yardas cúbicas de material. Y si incluso entre el 25 y el 30% resulta ser de alta calidad, el valor podría superar fácilmente los 300 millones de dólares. Por eso el equipo ha empezado a llamarlo Yacimiento del Tesoro, porque no parece un único punto de tesoro, sino más bien todo un sistema. Ahora estaba claro, esto no es solo un descubrimiento. Es un gran avance. Y si esta zona resulta ser real, la historia de Oak Island podría cambiar para siempre. Cuando comenzó el estudio detallado de la zona de 40 por 60 metros, el equipo empezó a recibir señales que cambiaron por completo el rumbo de toda la operación. Combinando muestras de testigos y datos de procesamiento, dicen que la estimación que salió fue realmente sorprendente. En cada yarda cúbica de material, había señales equivalentes a unas 2 o 3 onzas de oro equivalente. En términos sencillos, esto es unas 4 o 5 veces más rico que la minería aluvial normal. Normalmente las explotaciones mineras se dan por satisfechas incluso con 0,5 a 0,7 onzas por yarda cúbica. Pero lo que se estaba viendo aquí estaba en una liga completamente diferente. Al principio el propio equipo no se lo podía creer. Volvieron a analizar las muestras, las enviaron a distintos laboratorios, y todas las veces obtuvieron casi los mismos resultados. Algunas muestras mostraban incluso lecturas superiores a las 3 onzas, lo que se considera un grado excepcional en la industria. Esto dejó una cosa clara: no es solo un buen terreno, es una zona extremadamente rica. Rick Lagina sostuvo las muestras en la mano y dijo en voz baja: si esto sigue así en toda la zona, estamos ante el mayor avance de la historia de Oak Island. En su voz se percibía tanto emoción como una especie de incredulidad, como si ni siquiera él esperara datos de este nivel. Marty empezó a hacer cálculos de inmediato. Si esta zona de 40 por 60 metros contiene miles de yardas cúbicas de material y se recupera incluso una media de 2 onzas por yarda, entonces la recuperación total podría alcanzar cientos de miles de onzas. Si tomamos el precio actual del oro en torno a los $2.000 por onza, el valor podría alcanzar fácilmente entre 250 y 300 millones de dólares. Y esto es solo una estimación inicial. Un experto dijo claramente que encontrar una densidad tan alta en un solo lugar es muy raro. Esta podría ser la zona más rica de Oak Island. Para el equipo, esto ya no era solo un descubrimiento. Se había convertido en una oportunidad única en la vida. Ahora cada paso siguiente se había vuelto aún más importante, porque si estos datos realmente se mantienen consistentes en toda la zona, entonces esta parte de Oak Island podría convertirse en uno de los mayores yacimientos de tesoros de la historia. Mientras los mismos números de alta densidad seguían parpadeando en la pantalla, señales de 2 a 3 onzas por yarda cúbica, picos de 8 a 10 veces, y toda la zona de 40 por 60 metros activa, los ojos de todos se volvieron naturalmente hacia Rick Lagina. El hombre que había sido la cara de esta búsqueda durante años se quedó completamente en silencio durante unos segundos.
Sin reacción, sin palabras, solo mirando fijamente a la pantalla como si su mente estuviera conectando todos los años de duro trabajo a la vez. Este era el mismo hombre que había dado años de su vida a esta isla. Frío, fracasos, ejercicios equivocados, esperanzas rotas. Se había enfrentado a todo. Tantas veces que el equipo sintió que ya no había nada que encontrar. Tantas veces que toda la operación estuvo a punto de cerrarse. Pero Rick nunca se dio por vencido. Y ahora, cuando los datos estaban justo delante de él, tan grandes, tan claros, el momento se volvió naturalmente pesado, y apartó lentamente la mirada de la pantalla, se volvió hacia el equipo, y dijo con voz muy tranquila: «Quizá estemos muy cerca de la verdad». No era una frase dramática, pero en ese momento su peso valía más que millones de dólares. Porque no se trataba solo de datos, sino de un viaje que llevaba años en marcha. Marty también sintió ese momento. Puso la mano en el hombro de Rick, como si comprendiera en silencio que no se trataba solo de un descubrimiento, sino también de una victoria personal. El equipo que estaba alrededor también se quedó en silencio durante un rato. Las máquinas funcionaban, los monitores pitaban, pero en el aire se respiraba otro tipo de silencio. Un silencio en el que la esperanza, el miedo y la emoción estaban presentes a la vez. Si al menos la mitad de esta zona resulta ser como muestran los datos, podría convertirse fácilmente en un sistema de más de 300 millones de dólares. Pero en ese momento, el dinero no le importaba a Rick. Para él era la respuesta a la pregunta que se había hecho años atrás. ¿Hay realmente algo grande escondido aquí? Y ahora por primera vez parecía que la respuesta podía ser afirmativa. Cuando todos los escáneres, muestras de núcleos y lecturas de densidad se colocaron juntos sobre la mesa, Marty Lagina comenzó el trabajo que convertiría todo este momento en números, en cálculos. En la pantalla, la zona de 40 por 60 metros, la profundidad de 95 a 110 pies y las señales medias de 2 a 3 onzas por yarda cúbica eran claramente visibles. Marty creó rápidamente un modelo aproximado. Si esta zona contiene alrededor de 6.000 a 8.000 yardas cúbicas de material de alta ley e incluso se recupera una media de 2 onzas, entonces la recuperación total podría llegar a 12.000 a 16.000 onzas. Ahora, si tomamos el precio del oro, en alrededor de $2.000 por onza, el valor de solo esta porción viene a ser de alrededor de 24 a 32 millones de dólares. Pero la historia no termina aquí, porque los escaneos estaban mostrando que esto no es solo una sola capa, podría ser un sistema de múltiples capas. Si debajo se encuentran de 2 a 3 capas más similares, entonces el volumen total y la recuperación podrían aumentar muchas veces. Basándose en esto, Marty dio una estimación mayor. Todo el sistema junto podría alcanzar un valor de 250 a 320 millones de dólares. Mirando a la pantalla, Marty dijo: «Si estos datos se mantienen, no solo estamos ante un descubrimiento, sino ante un gran yacimiento de tesoros». Había emoción en su voz, pero también cautela, porque unas cifras tan grandes solo se hacen realidad cuando todas las capas del suelo cuentan la misma historia. El equipo comenzó inmediatamente a verificar esta estimación, realizando diferentes muestreos, secciones transversales y análisis de profundidad. Cada nuevo dato reforzaba la idea de que no se trataba de una sobreestimación, sino de una posibilidad real. Algunos expertos llegaron a afirmar que si la zona de alta ley se extiende solo por el 30 o el 40% del área, el valor final podría superar los 350 millones de dólares. Pero lo más importante que dijo Marty fue que esto es solo el principio. El valor real podría ser aún mayor, porque hasta ahora el equipo solo había tocado una parte. ¿Qué hay debajo, cuánto hay y a qué profundidad? Todo eso aún se desconocía. Ahora no se trataba solo de números. Se vislumbraba así una oportunidad que posiblemente cambiaría toda la historia de Oak Island. A medida que el panorama de datos y densidad de oro empezaba a aclararse, el equipo comenzó a centrarse en otro ángulo la historia, porque la historia de Oak Island no trata solo de minería, ya que está relacionada con misterios centenarios. Y ahora las nuevas señales, patrones de túneles y estructuras que estaban apareciendo empezaban a coincidir poco a poco con esa misma historia antigua.
Durante la perforación, se encontraron estructuras de madera en varios lugares a profundidades de unos 90 a 100 pies. Ahora bien, encontrar madera natural a tales profundidades es casi imposible. Esto significaba claramente que en algún momento los humanos habían trabajado aquí. La datación por carbono de algunas muestras sugería que esta madera podría tener entre 200 y 300 años, así que no se trataba de una actividad reciente, sino de una señal de algo de hace mucho tiempo. En los escáneres no solo se apreciaban maderas, sino también patrones parecidos a túneles. En algunos lugares se encontraron estructuras lineales, como si alguien hubiera creado caminos deliberadamente. Uno de los expertos del equipo dijo: «Esto no parece una formación natural, podría ser obra de ingeniería». Y a partir de ahí comenzó la discusión. Podría tratarse de la obra de los caballeros templarios, o de un tesoro escondido de piratas. A lo largo de la historia se ha afirmado en numerosas ocasiones que Oak Island alberga un tesoro templario o el oro de los piratas. Ahora que en la misma zona se estaban encontrando la misma profundidad, estructuras de túneles similares y una alta densidad de metales, esta conexión empezaba a parecer más fuerte. También se descubrieron algunos pequeños fragmentos de artefactos que mostraban signos de metales antiguos diferentes de los materiales modernos. Rick Lagina, conectando todo esto, dijo: «Si todo esto realmente conecta, entonces no solo estamos tocando oro, estamos tocando historia». Para él no se trataba solo de dinero, sino de probar una historia que se ha contado durante siglos. Ahora la pregunta se había hecho aún más grande. ¿Es este el mismo tesoro legendario que la gente ha estado persiguiendo durante cientos de años? ¿O se detendrá Oak Island una vez más tras mostrar solo la mitad de la verdad? Pero una cosa estaba clara: ya no se trataba solo de minería. Se había convertido en el mayor choque entre la historia y el misterio. A medida que el equipo se acercaba a esa zona de alta densidad de 40 por 60 metros, un viejo temor empezó a resurgir de nuevo: los túneles de inundación. En la historia de Oak Island, estos túneles no son nada nuevo. Durante siglos, se ha dicho que los caminos subterráneos se construyeron aquí de tal forma que si alguien excavaba en el lugar adecuado, el agua se precipitaría e inundaría todo. Y ahora, a medida que las perforaciones superaban los 100 pies de profundidad, ese mismo peligro empezaba a sentirse real de nuevo. En algunos puntos de perforación se registraron repentinos picos de presión de agua. Antes el suelo estaba seco y bajo control, pero a las pocas horas empezó a filtrarse agua. Ahora los ingenieros se dieron cuenta rápidamente de que en algún punto por debajo había una conexión con el agua de mar. Si este caudal aumentara toda la zona, podría llenarse de agua en cuestión de minutos. Según una estimación, si se activa un túnel de inundación, podrían entrar entre 500 y 700 galones de agua por minuto, lo que significa que toda la zona de excavación podría inundarse en pocas horas. Y no se trata solo del agua. El suelo también podría empezar a desplazarse, lo que multiplicaría el riesgo de derrumbe del terreno. Marty lo ha dicho claramente: cuanto más profundizamos, mayor es el riesgo. Esto ya no es solo minería. Se ha convertido en una operación de alto riesgo. El equipo empezó inmediatamente a utilizar tuberías de acero, sistemas de bombeo y perforación controlada para detener el agua. Pero todos sabían que se trataba solo de una solución temporal. Rick Lagina también admitió que Oak Island nunca ha sido fácil. Hay trampas a cada paso. Sus palabras encerraban la misma verdad. Cuanto mayor es el tesoro, mayor es el peligro. Porque si realmente se trata de un antiguo sistema de ingeniería, es probable que los túneles de inundación se construyeran a propósito para que nadie pudiera llegar a él con facilidad. Ahora el equipo se encontraba en una línea en la que a un lado había un tesoro de 320 millones de dólares y al otro un peligro que podía destruirlo todo. Un pequeño error y toda la operación podría irse al traste en cuestión de minutos. Ese es el verdadero reto de Oak Island. No es solo una búsqueda. Es una batalla a cada paso donde la línea que separa el éxito del fracaso es extremadamente delgada. En la búsqueda de Oak Island, el enfrentamiento más interesante era ahora claramente visible: la tecnología moderna frente a un misterio de siglos de antigüedad.
Por un lado, el equipo de Rick y Marty contaba con algunas de las máquinas más avanzadas del mundo, y por el otro, había un sistema subterráneo que posiblemente fue diseñado hace cientos de años, de tal manera que nadie podía entenderlo fácilmente. En primer lugar, el equipo utilizó el GPR radar de penetración en el suelo. Con esta tecnología se obtuvieron imágenes hasta 100 o 120 pies por debajo de la superficie, donde empezaron a hacerse visibles distintas capas y estructuras, lo que reveló esa zona concentrada de 40 por 60 metros. Pero el GPR por sí solo no bastaba, porque el suelo de Oak Island contiene agua y materiales mezclados que a menudo perturban las señales. Después el equipo utilizó otra tecnología avanzada, la tomografía de muones. Se trata de la misma técnica utilizada para encontrar cámaras ocultas en el interior de enormes pirámides. Con la tomografía de muones, se creó un mapa completo en 3D de la densidad bajo el suelo, en el que se podían ver por separado tanto las zonas de alta densidad como los espacios vacíos. Esta exploración confirmó que debajo no solo hay metal sólido, sino posiblemente también algunos espacios estructurados como túneles o cámaras. Luego vino la perforación profunda, que fue la parte más arriesgada y la más importante de toda la operación. Al perforar más allá de los 100 pies, el equipo sacó muestras reales que mostraban señales de 2 a 3 onzas por yarda cúbica. Estos fueron los datos que empezaron a convertir la teoría en realidad. En una reunión, Marty dijo: "Ahora tenemos el tipo de tecnología que nunca antes había existido, y tal vez por primera vez seamos capaces de ver esta isla correctamente". Pero al mismo tiempo, quedaba una pregunta: si incluso las máquinas avanzadas de hoy en día no pueden entender completamente todo el panorama, y entonces, ¿cómo de avanzada debe haber sido la forma de pensar de las personas que crearon este sistema? Rick dijo con calma: "Estamos avanzando con la ciencia, pero Oak Island siempre se mantiene un paso por delante. Este es el verdadero enfrentamiento, en el que la ciencia moderna intenta descubrir cada capa, y al otro lado hay un misterio que sigue ocultándose una y otra vez. Pero esta vez, por primera vez, parece que la ciencia se ha acercado mucho a la verdad". En cuanto se conoció la noticia del yacimiento del tesoro de $20 millones de Oak Island, el mundo entero dirigió de repente su atención hacia esta pequeña isla. Ya no se trataba solo de una exploración local. Se había convertido en un debate mundial. Arqueólogos, geólogos y buscadores de tesoros de todo el mundo empezaron a estudiar y analizar estos datos. Algunos expertos incluso empezaron a llamarlo el descubrimiento del siglo. Dijeron que si la ley de 2 a 3 onzas por yarda cúbica y la zona de concentración de 40 por 60 metros resultaban ser ciertas, entonces este podría ser el mayor avance no solo en la minería aluvial, sino en toda la historia de la búsqueda de tesoros. Un geólogo internacional incluso dijo: "Encontrar una densidad tan alta en un área tan grande junta es extremadamente raro. No parece un yacimiento corriente". Pero por otro lado, no todo el mundo estaba dispuesto a creerlo tan fácilmente. Algunos arqueólogos veteranos y escépticos plantearon sus dudas. Señalaron que la propia historia de Oak Island está llena de confusión e historias incompletas. Se han hecho grandes afirmaciones muchas veces antes, pero al final no resultaron ciertas. Se preguntaban: ¿se repite el mismo patrón? Lecturas altas, grandes estimaciones y al final nada. Incluso dentro de la comunidad de buscadores de tesoros habían comenzado los debates. Algunos apoyaron a Rick y Marty. Esta vez los datos son diferentes. La tecnología es más avanzada y las pruebas son más sólidas, mientras que otros creían que se trataba de otro caso de exageración en el que las expectativas se habían puesto demasiado altas. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia. Empezaron a aparecer titulares: $320 millones de tesoro confirmado. Oak Island, por fin resuelta. Pero detrás de cada titular había una pregunta: ¿es realmente el tesoro o solo otra ilusión? Todas estas voces llegaban también al equipo. Rick y Marty sabían que ahora no solo tenían que demostrárselo a ellos mismos, sino al mundo entero.
Y como ya no se trataba solo de su búsqueda, se había convertido en una reivindicación que podía encontrar un lugar en la historia o ser completamente rechazada. Y aquí es donde empieza la verdadera presión, donde se vigila cada paso, cada dato se cuestiona, y la línea que separa la verdad de la ilusión se hace aún más delgada. Ahora el equipo había llegado a un punto en el que las conjeturas y los datos ya no bastaban. Ahora necesitaban pruebas directas. La zona de 40 por 60 metros, las señales de 2 a 3 onzas por yarda cúbica y la estimación de 320 millones de dólares. Todo eso solo importaba si realmente podían ver lo que había ahí abajo con sus propios ojos. Y ahí es donde empezó el plan de excavación definitivo. Una operación en la que todo estaba realmente en juego. En primer lugar, se decidió que esta vez la excavación se haría de forma totalmente controlada, porque si se profundizaba sin la planificación adecuada, el riesgo de inundación de los túneles o de derrumbe del terreno podría destruir todo el sistema. El equipo planificó la instalación de un sistema de tuberías de acero. Fuertes tubos de acero que descienden unos 100 o 120 pies para crear un pozo seguro de modo que el suelo circundante y el agua no entraran. Luego vino la parte más importante, una sonda robótica con cámara. Una cámara estanca de alta resolución que se enviaría a través de la carcasa. El objetivo era obtener la primera imagen real de esa zona que hasta ahora solo existía en datos y señales. Si hay alguna cámara, estructura o masa metálica debajo la cámara, podría captarlo claramente. En una reunión del equipo, Marty dijo claramente: «Solo tenemos una oportunidad de hacer esto bien. Si nos equivocamos, el agua lo llenará todo y tendremos que volver a empezar». Ese era el mayor reto de esta operación. Riesgo a cada paso. ¿Qué? Y cada segundo importaba. Rick Lagina escuchó atentamente el plan. Luego dijo en voz baja: «El momento que hemos estado esperando todos estos años quizá haya llegado por fin». Para él no se trataba de un simulacro más. Esta era la oportunidad de que Oak Island revelara por fin su verdadero rostro. Si la cámara desciende y capta algo grande, una cámara, una estructura o un cúmulo de oro, se convertiría en la primera prueba sólida de todo el misterio. Pero si no se encuentra nada, incluso datos tan sólidos, podrían ponerse en duda. Ahora la historia había alcanzado su punto de inflexión más peligroso y emocionante. Tras meses de perforaciones, exploraciones y cálculos, el equipo se encontraba en un punto en el que solo unos pocos metros separaban la verdad de la ilusión. Una profundidad de más de 100 metros, picos de densidad de 8 a 10 veces superior, señales de 2 a 3 onzas por yarda cúbica y una estimación de 320 millones de dólares. Todo apuntaba en una dirección, pero la verdadera pregunta seguía siendo: ¿se trata realmente de un campo de tesoros o solo de una señal intensa? La carcasa de acero estaba lista, la cámara robótica totalmente preparada para ser enviada al fondo, y todos los miembros del equipo sabían que el siguiente paso podría escribir la historia. El taladro se hallaba ya muy cerca de la última capa, en la que estaba a punto de descubrirse la verdad. Algunos expertos creían que a solo 3 o 4 metros de profundidad darían con una masa metálica sólida o con una estructura que podría demostrar todo el misterio. Rick Lagina se encontraba en el mismo lugar en el que había iniciado su viaje años atrás. Sus ojos estaban fijos en la plataforma de perforación, pero su mente probablemente estaba repasando todos esos momentos, cada fracaso, cada esperanza, cada duda. Dijo en voz baja: «Nos hemos acercado mucho más de lo que nunca imaginamos, pero Oak Island nunca da respuestas fáciles». Marty también hizo una última advertencia al equipo. «Este es nuestro último movimiento. Si lo hacemos bien, sí tendremos pruebas que mostrar al mundo. Pero si algo sale mal, puede que tengamos que volver a esperar años». Había un extraño silencio en el aire. Las máquinas funcionaban, pero cada sonido se sentía pesado porque todos sabían que ya no tenía sentido dar marcha atrás. Si la próxima perforación desciende y deja al descubierto una cámara, un tesoro o metal de alta densidad, será el mayor éxito de la historia de Oak Island. Pero si no aporta más que tierra y rocas, esas grandes pretensiones podrían venirse abajo en un momento.